¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en 24 Horas Central. Desde mañana comienza a regir el subsidio al empleo. Entregará 250.000 pesos como incentivo para que se generen nuevos puestos de trabajo y otorgará otros 160.000 a quienes retomen el vínculo laboral con sus trabajadores suspendidos. Fue en la cuenta pública del 31 de julio cuando el presidente Piñera habló por primera vez de un subsidio al empleo. Ahora está listo y entregará dos beneficios. 160.000 pesos por cada trabajador que retome un vínculo laboral suspendido y 250.000 en el caso de que se contrate a una persona y 270.000 en el caso de que sea mujer o tenga menos de 24 años. Vamos a subsidiar solo a las contrataciones o a los trabajadores suspendidos que regresen, que tengan sus cotizaciones al día. Eso es fundamental. Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras suspendidas, hemos puesto un requisito adicional. Este beneficio de regreso, estos 160.000 pesos, está disponible solo para aquellas empresas que tuvieron caídas en ventas en su minuto, superiores o iguales al 20%. La pandemia provocó que en 6 meses se destruyeran todos los empleos generados en una década y hoy tengamos 1.800.000 personas sin trabajo, además de otros 780.000 que debieron refugiarse en la Ley de Protección al Empleo. Y la meta, nuestra meta, la meta de todos, es promover la creación o recuperación de 1 millón de empleos, que va a beneficiar a 1 millón de trabajadoras o trabajadores chilenos. Yo estoy seguro que la causa, el desafío de crear 1 millón de empleos es una causa o una misión noble y grande. La postulación se realiza a través de la web subsidioalempleo.cl. El plazo vence el 31 de marzo y las empresas que se acojan al beneficio no podrán repartir utilidades. Respecto de las condiciones para que las empresas puedan postular, no puede haber deuda previsional ni de cotizaciones, no puede haber denuncias de prácticas antisindicales, no es posible que lo hagan empresas que se esconden como falsas pymes. Las remuneraciones en Chile medianas, según antes de la crisis, eran 400.000 pesos. Entonces, si uno toma que el subsidio acá máximo es de 250.000 pesos y podría llegar a 270.000 pesos en algunos casos, el subsidio está cubriendo una parte bien relevante del salario mediano y también del salario promedio que se paga en Chile. Y en ese sentido es un buen estímulo a la contratación. Además del subsidio al empleo, el gobierno confirmó que se entregará un quinto y un sexto aporte IFE a más de 8 millones de personas, el cual será pagado en septiembre y en octubre. Lo veíamos en la nota de Davor Juranovic. Son varios los elementos, los números que hay que reforzar de este subsidio al empleo anunciado hoy día por el presidente Piñera, también por las máximas autoridades económicas. Vamos con la gráfica para entrar un poquito a los números que hay que explicar de un proyecto, de una reforma que comienza a regir a partir de mañana. En algunos casos, casi la totalidad a partir de pasado mañana. A ver, están los trabajadores que regresan. Es un concepto del subsidio al regreso. Son los trabajadores que estaban suspendidos de sus empleos, aquellos que están bajo la Ley de Protección del Empleo, cerca de 700.000 trabajadores en nuestro país que los últimos 6 meses han estado suspendidos de sus labores. Ellos podrían recibir o su empleador, hasta 160.000 pesos por mes de subsidio en la mensualidad, en el sueldo mes a mes, el trabajador respecto a su sueldo, por 6 meses, y esto se podría, en algunos casos, solamente en algunos casos, se puede postular desde mañana 28 de septiembre, pero la gran mayoría desde pasado mañana 29 de septiembre. También están el beneficio para los trabajadores que están desempleados. Es el subsidio contrata a desempleados hasta 250.000 pesos, también por 6 meses, también se puede postular desde el próximo 29 de septiembre. Esto es pasado mañana. ¿Dónde se postula? Eso es importante. Lo vemos en la siguiente gráfica. Seguimos revisando los elementos que complementan un poco la información que entregábamos en la nota de Davor. A ver, ¿dónde se postula? www.subsidioalempleo.cl. Ahí están todos los detalles. ¿Quién puede postular? ¿Quién no puede postular? ¿Cuáles son los requisitos? A ver, ¿qué cosas debo hacer? ¿Qué cosas no? Ahí está todo. Subsidioalempleo.cl. ¿Hasta cuándo hay plazo? Muy importante. Hasta el próximo 31 de marzo del 2021. Podríamos decir que es una ley que rige por los próximos 6 meses. Y en total se debieran gastar, de acuerdo a lo que ha estipulado el Ministerio de Hacienda, 2.000 millones de dólares
en este subsidio al empleo que debiera beneficiar cercano más o menos al 1 millón de trabajadores, sobre todo jóvenes, sobre todo mujeres. Seguimos revisando información económica muy importante para su bolsillo. Una nueva polémica suman los proyectos que buscan permitir un segundo retiro de fondos de las AFP. La ministra del Trabajo no solo se mostró contraria a la idea, sino además aseguró que es incompatible con una reforma en el sistema a largo plazo. Menos de una semana pasó entre este momento, donde se marcó el inicio de la discusión de los proyectos que permitirían un segundo retiro de fondos de pensiones, y una categórica declaración de la titular del Trabajo. Claramente, el retirar un nuevo 10% no es compatible con mejorar las pensiones en nuestro país. Ambas iniciativas o ambas aspiraciones son absolutamente incompatibles. Categórica ante la posibilidad cierta que avance nuevamente en el Congreso un retiro que incluso podría no estar aparejado a la pandemia. A nuestro juicio son peras con manzanas. Es un chantaje inaceptable. No influyen uno en el otro. Yo le digo al gobierno que deje de ser comentarista. Si se vuelve a repetir, va a debilitar aún más las pensiones. Yo llamo a colocar la pelota en el piso, a que el gobierno llame a una reunión urgente. Llamados de cada sector político a hacerle frente al debate, aunque en el oficialismo la balanza se inclina por no permitir un segundo retiro de fondos de pensiones. Debate donde el gran empresariado también pide enfocarse en la reforma a largo plazo. Si estamos discutiendo precisamente cómo hacer una mejor reforma previsional, no corresponde seguir avanzando en una discusión de un segundo retiro de los fondos. Debate del segundo retiro que ya inició en la Cámara, mientras, después de meses de espera, la Comisión de Trabajo del Senado retomará la discusión de la reforma previsional. En esa instancia, incluso la oposición apuesta a que no sea necesario recurrir nuevamente a los fondos individuales para hacer frente a la pandemia. Hoy es el gobierno el que tiene que llegar con las ayudas económicas. Un nuevo retiro de fondos de la AFP hace inviable seguir adelante con una reforma. Cerca de 2 millones de personas quedaron sin ni un peso en su cuenta de ahorro previsional individual. Entonces aquí el gobierno tiene que entender que se le acaba el tiempo para hacer la reforma previsional. Acá hay que pensar en el mediano plazo, no solo pensar en la corta, que es imperativo poner el acento en lo medular, mejorar nuestras pensiones pensando en el mañana. Discusión sobre la reforma previsional que se retomará este lunes en la Comisión de Trabajo del Senado, a la espera de las definiciones sobre estos nuevos puntos de la cotización individual, mientras el segundo retiro de fondo de las AFP sigue avanzando en la Cámara de Diputados. Desde mañana la mayoría de la región metropolitana estará sin cuarentena. El 97% de los santiaguinos volverán a la movilidad en las calles y en el transporte público. Por eso se han puesto horarios diferenciados de entrada a los trabajos para evitar aglomeraciones en distintos puntos de la capital. Ponga atención. La medida más severa que debo anunciar es una cuarentena total en el Gran Santiago. 137 días han pasado desde aquel anuncio. 34.381 casos de coronavirus en nuestro país y la región metropolitana entraba a la hibernación total. Varios fueron los meses de cuarentena hasta que algunas comunas comenzaron a desconfinarse, pero mañana todo será distinto porque el 97% de la región metropolitana volverá a la movilidad. Está la capacidad del sistema cuando hay necesidad de reforzar flota en algunos tramos, ese refuerzo se hace. Cuando hay necesidad de suplementar trenes, en algunos casos también. El riesgo al que estamos expuestos atraviesa todos nuestros ámbitos de actividad. Es un gran desafío, quizás el mayor, evitar aglomeraciones. Por eso, la vuelta al empleo será gradual, por bloques y con horarios diferidos. Esto significa que la construcción está dispuesta y propone los trabajos a partir de las 7 de la mañana, los turnos, para así la industria poder usar los turnos como habitualmente ocurre a partir de las 8 de la mañana. Los bancos, por ejemplo, mantienen su horario de las 9 de la mañana para atención de público hasta las 2 de la tarde. Pero por más medidas que se tomen, el aumento de movilidad con casi la totalidad de la fuerza trabajadora en las calles es inevitable. ¿Estará preparado el transporte público para evitar las aglomeraciones clásicas anteriores a la pandemia? De
¿Cree que el Transantiago está preparado? Mañana va a haber un cambio mayúsculo, más de 1.5 millones de personas van a salir de cuarentena. Según un estudio que nosotros hicimos, el 21,8% de los viajes van o vienen de comunas que saldrán de cuarentena este día lunes. Por lo tanto, se va a generar una gran presión sobre el sistema de transporte público, que ya ha ido aumentando su utilización. En Puente Alto, la segunda comuna con más contagios activos en el país, saben de movilidad. Aquí, el metro y las micros del Transantiago son el principal medio de transporte para más de 600.000 vecinos. Es cierto que el epicentro de esta comuna jamás se paralizó, pero mañana, después de 5 meses de confinamiento, las cosas cambiarán, aunque los puentealtinos ya se manejan en esto de los viajes en pandemia. Intento no tocar nada por los fierros, lo menos que puedo, agarrarme del asiento, ¿cachai? La mascarilla siempre arriba, intentar no comer adentro y sentarme en los asientos, ¿cachai? Que donde no hay nadie. Al subir echarse un poco de alcohol gel y tratar de no bajarse la mascarilla. No tocar las manillas, las pasarelas, mantengo la distancia, uso las mascarillas correspondientes, ando con mi alcohol gel. Ya bautizado como el Superlunes, la región metropolitana enfrenta uno de sus más grandes desafíos, pues aquí aún se registra la mayor tasa de contagios activos y el más alto número de fallecidos. A partir del lunes, todo volverá a parecerse a marzo, cuando no había pandemia, aunque esta vez algo recordará que hay diferencias: la mascarilla, el alcohol gel y la amenaza latente de un rebrote. 2 fiestas clandestinas y un local que funcionaba sin permiso fueron denunciados solo la última jornada. En total, 16 personas fueron detenidas entre participantes y organizadores de estas actividades que siguen prohibidas por la pandemia. En algunos casos, los presentes incluso escaparon o lanzaron piedras en las fiscalizaciones. Ahí está, ni un respeto por la cuarentena, ni el distanciamiento. Tuvieron que salir y grabar. Ya habían denunciado vía teléfono al menos 20 veces la realización de actividades masivas en un condominio de Peñalolén. Dijeron que habían ruidos molestos, música a alto volumen y asados simultáneos. Muy pocos respetaban las medidas sanitarias. Mi hija tiene una guagüita de 1 año y medio, no durmió nada. Yo tengo una hija que tiene un departamento afuera, que es violinista, tampoco durmió nada. A mí los vidrios se me remecen, yo vivo casi en casa esquina. Tenían asados masivos, entonces como que nosotros sentíamos que competían entre quién ponía la música más fuerte. La insistencia de vecinos hizo que Carabineros llegara 2 veces al lugar. En ambas no pudieron entrar al tratarse de un recinto cerrado y privado. De hecho, no hubo detenidos. Durante la mañana, los residentes del lugar aclararon que no era una fiesta masiva, sino que cada núcleo familiar, de forma particular, celebró la reciente entrega de los departamentos. Aquí la gente estaba celebrando, ¿por qué? Porque le entregaban su título de propiedad, ¿me entienden? Y a quién no le va a gustar eso, digamos. Y todos de aquí eran todas las familias, no había gente de afuera, aquí compartieron, bailaron un rato. A las 12:30 apagamos todo y cada uno a su casa. Ahí está, ni un respeto por la cuarentena, ni el distanciamiento. Celebración que se prolongó pasado del toque de queda, al igual como ocurrió en Colina, aunque a la 1 de la mañana la fiesta recién comenzaba. Sector del campamento Los Dominicanos, fiesta clandestina al interior de una casa adaptada para este tipo de eventos. Tenían casi 500 bebidas alcohólicas a la venta, parlantes y juegos de luces. A nadie debe extrañar la presencia de fiestas clandestinas, efectivamente. Han habido en diversas comunas, en diversos barrios. Lo que es innegable es que hay una disminución en la percepción de riesgo de la gente. Y bueno, pueden vincularse con 10 o 12 o 20 o más personas. Necesitamos probablemente más comunicación sobre la gravedad de este fenómeno. Y si en Peñalolén no hubo detenidos, en esta fiesta clandestina de Colina tan solo uno, el organizador del evento. Los demás huyeron, además de lanzar piedras contra los policías. El patrón común es siempre la música, alertó de sobremanera en Recoleta, que se encuentra en fase 2 con cuarentena obligatoria los fines de semana. Aún así, un local estaba con público en su interior, sin protocolos ni permisos. Logrando encontrar una fiesta clandestina en dicho lugar, motivo por el cual, al ingresar a dicho local, logran
proceder a la detención de 15 sujetos de nacionalidad extranjera, desde los cuales 3 de ellos pertenecen a los organizadores del evento. Independiente del motivo, las celebraciones masivas están prohibidas más de noche o madrugada con toque de queda. Siempre puede ser foco de contagio o raya para la suma en un eventual retroceso para la comuna en que se desarrolle. Sabemos que muchos quieren celebrar, están desesperados a veces tuvimos las fiestas patrias, que se hubo un comportamiento bastante bueno de la población y lo que esperamos es que continúe de esa manera, no salirse de las normas y de aquellas cosas que todos sabemos que tenemos que cumplir. Ahí está, ni un respeto por la cuarentena, ni el distanciamiento. 3 fiestas clandestinas solo en una noche, al menos que fueron denunciadas. Eso sin contar que en Punta Arenas 24 personas fueron detenidas. Estaban celebrando un cumpleaños, según vecinos, dentro de un prostíbulo. Vecinos de Las Condes se manifestaron en contra del proyecto impulsado por la municipalidad de Las Condes, obviamente, y el MIMBU, el cual busca construir 4 torres de 15 pisos en el llamado proyecto de vivienda social. Estoy contra la vivienda social. El alcalde dijo que nos había consultado y a nosotros no nos ha consultado. Este sector está completamente saturado. Un proyecto que en los sectores altos de Santiago divide las opiniones y no todos aceptan, las llamadas viviendas sociales. Esta vez en plena comuna de Las Condes, ubicado entre Américo Vespucio y Alonso de Córdoba, a pasos del Parque Araucano. Este terreno se prepara para albergar a 340 familias. La construcción de estas viviendas sociales, impulsada por la Municipalidad de Las Condes y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, provocó el descontento de varios vecinos del lugar, quienes se reunieron en forma de protesta. El área verde que tenemos se está reduciendo y si ponemos aquí un desarrollo inmobiliario, los viejos no vamos a tener dónde respirar y tampoco dónde caminar. Este es un lugar que está súper congestionado y nosotros necesitamos justamente un espacio que nos dé mejor calidad de vida. No queremos más cemento. 4 torres de 15 pisos, áreas verdes y una zona deportiva serían construidos en el paño que históricamente ocupaba la Federación de Tenis de Chile. El problema es que los vecinos acusan que el proyecto impulsado por el alcalde Joaquín Lavín no considera la saturación de construcciones en altura y el alto flujo vehicular. Las ciudades tienen que cambiar, ya no puede ser más los de aquí y los de allá. Hay que integrarse. Este es un terreno privilegiado, en un lugar que está al lado de parques, está al lado de una autopista, está al lado de lo que va a ser la línea 7 del metro. Opinión que también suma adherentes por parte de quienes viven en el sector. Son los costos de la urbe, hay que hacer la integración y es un proyecto que es bastante funcional. ¿Por qué no integrar a la gente, subsidiando con arriendo, integrándola realmente en distintos lugares? ¿Por qué? Porque si no se va a transformar en verdaderos guetos. Son los costos de vivir en una ciudad. Yo soy arquitecto y es un costo, pero un beneficio para la ciudad. Aquí hay un prejuicio. Una vez más envuelto en esta polémica, Lavín ya había sido interpelado por la construcción de viviendas sociales en la Rotonda Atenas. En ambos casos, los vecinos de la comuna solicitaron que la decisión sea sometida a una consulta ciudadana de carácter vinculante, la cual en este caso todavía no se realiza. El descontento reina entre los adultos mayores del sector, quienes desde ya se están anticipando a este proyecto que aún no tiene una fecha definitiva para comenzar su construcción. Vamos con la información internacional. 2 naciones justamente en el límite entre Europa y Asia, al borde de la guerra. Andrea Aguilar ya está en el estudio. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Sí, estamos hablando de Armenia y de Azerbaiyán en el Cáucaso, una zona que es rica en petróleo, en la que hay grandes potencias también como Rusia, como Turquía, que están involucradas un poco en este conflicto. Pasemos de una vez, Andrés, a ver justamente el mapa para ubicarnos un poco, entender dónde está este conflicto. Está Armenia, está Azerbaiyán. Esta zona que vemos en rojo, justamente estamos hablando de Nagorno-Karabaj, que es una zona que está en disputa, y pasemos justamente a revisar la nota para conocer los mayores detalles sobre esta casi guerra que se está desatando justamente en el Cáucaso. El enfrentamiento entre los países
países ubicados en las montañas del Cáucaso que atraviesan Europa Oriental y Asia Occidental han prendido las alarmas por una posible nueva guerra en un conflicto bilateral que había terminado hace más de 25 años. El gobierno de Armenia acusó a Azerbaiyán de haberle declarado la guerra y pidió ayuda internacional luego de reportar al menos 16 soldados muertos y más de un centenar de heridos. Hago un llamado a la comunidad internacional sobre la gravedad de esta situación. El estallido de una guerra a gran escala en el Cáucaso meridional podrá tener consecuencias impredecibles y salir de las fronteras de la región. Pero según la versión del gobierno de Azerbaiyán, que declaró estado de guerra, Armenia violó este domingo el alto al fuego alcanzado en 1994. Esto al emplear un ataque con armas de gran calibre y con artillería en el que fallecieron al menos 5 civiles. No es ningún secreto que el primer ataque, que incluyó fuego de artillería, fue perpetrado por Armenia y todos los muertos fueron azerbaiyanos. Nuestro país respondió con contundencia y el enemigo no pudo moverse ni un centímetro. Irán y Rusia pidieron un alto al fuego inmediato en la zona, mientras que Turquía se puso a disposición de Azerbaiyán, algo que según expertos responde a una estrategia geopolítica en medio de un conflicto de larga data. Rusia es parte del grupo de Minsk. El grupo de Minsk son aquellos que participan en una solución negociada entre Armenia y Azerbaiyán. Y Turquía, obviamente, que tiene mucho más coincidencia con Azerbaiyán desde un punto de vista histórico y étnico. Entonces, creo que el componente geopolítico ahí es tremendamente importante. El temor de que se desate una nueva guerra en un mundo azotado por la pandemia que no ha dado tregua en las zonas devastadas por conflictos armados hizo que el Papa Francisco hiciera un llamado a rebajar las tensiones en el Cáucaso, en donde viene subiendo desde el pasado mes de julio. Prego per la pace nel Caucaso e chiedo alle parti in conflitto di compiere gesti concreti di buona volontà e di fratellanza, che possano portare a risolvere i problemi non con l'uso della forza e delle armi, ma per mezzo del dialogo e del negoziato. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando a finales de los 80 el territorio azerbaiyano de Nagorno-Karabaj pidió su incorporación a Armenia, lo que desató una guerra que causó más de 25.000 muertos. Revisemos ahora información que llegó hace pocos minutos desde Estados Unidos, porque el diario New York Times reveló este domingo que el presidente Donald Trump, Andrés, evadió impuestos en 10 de los últimos 15 años. Esto es según la investigación que ha publicado justamente este domingo el periódico norteamericano, que accedió finalmente a las declaraciones de los impuestos de los últimos 20 años. Revelan ellos que la evasión de impuestos se han vencido y que tienen un valor de cientos de millones de dólares. Esto fue tema en la primera campaña de Donald Trump, recordemos cuando enfrentó a Hillary Clinton, y él supuestamente ahí mostró documentos, que había pagado todo, que estaba en línea. Parece que no. Nada que ver con eso, Andrés. Seguramente él hizo esas promesas obviamente en tiempos de campaña, pero el New York Times reveló hoy que Trump pagó solo $750 en ese año 2016 y en el primer año de su gobierno, otros $750, que eso es más o menos unos 590.000 Estamos pesos hablando chilenos. de una persona que amasa una fortuna cercana a los $3.000 millones, o sea, el monto es irrisorio. Exactamente, y aparte de esto, bueno, la misma cantidad se desembolsó durante ese primer año de gobierno en la Casa Blanca, una cantidad que obviamente para los expertos es muy inferior, considerando la fortuna que él tiene amasada en el sector inmobiliario. Trump se ha negado desde la campaña electoral del 2016 a revelar completamente sus declaraciones, como tú bien decías, ha dado algunos documentos, pero nunca ha querido hacer lo que han hecho todos los presidentes de Estados Unidos, que ha sido revelar y ser transparente con sus declaraciones de impuestos. Lo han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. Es el único presidente de Estados Unidos que no lo ha hecho en la historia moderna. Al ser cuestionado hoy por los periodistas sobre la investigación, él se limitó a decir que únicamente son noticias falsas. Revisemos, Andrés, ahora información que llega de América Latina, de Uruguay específicamente, porque el expresidente de este país, Pepe Mujica, confirmó hoy que se va a retirar de la política de la que participó prácticamente toda su vida y que lo hace debido a razones de salud que podrían, de hecho, agravarse por el tema de la pandemia. Lo vemos en este informe de Ignacia Núñez. Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida.
José Pepe Mujica, con esas palabras, confirmó lo que ya había insinuado previamente. Dejará su escaño de senador por razones de salud y a su avanzada edad. Después de acudir a su centro de votación, donde marcó su preferencia para las elecciones departamentales y municipales que se desarrollan en su país, Pepe anunció que le diría adiós a su activa participación en la política uruguaya. Porque estoy por una para salir, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica. Si hubiera vacuna yo no me puedo vacunar. Y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador. No es la primera vez que el expresidente deja su cargo. En 2018 renunció al Parlamento para tomarse una licencia antes de, y en sus propias palabras, morir de viejo. La vida se nos va y no hay ningún supermercado que te venda vida. Pero la política es un pilar fundamental de la vida de Mujica, lo que lo llevó en 2019 a volver a ser candidato a senador, corroborando nuevamente su rol de líder, siendo parte de la lista más votada de su coalición en las elecciones. Entre 2010 y 2015 fue presidente de su país y es considerado uno de los mandatarios más carismáticos de la historia de América Latina, gracias a su liderazgo y humildad. Durante su gobierno logró tener los niveles más altos de empleo, bajó sustancialmente la tasa de pobreza y los sueldos y pensiones subieron un 25%. Tener equidad significa meterle la mano en el bolsillo a los que tienen alto poder adquisitivo para distribuir un poco mejor para los que no tienen. El exmandatario de 85 años deja un legado político marcado por cambios sociales, como la despenalización del aborto, la regulación del matrimonio homosexual y la legalización de la marihuana. Además, siempre fue reconocido por llevar un austero estilo de vida. Rechazó la comodidad del Palacio Presidencial para quedarse en su chacra, la casa de campo a las afueras de Montevideo, a la que llegaba manejando su icónico Volkswagen Escarabajo del 87. Un guerrillero convertido en político que llegó a ocupar los cargos de senador, ministro y presidente. Mujica pone fin a una etapa marcada por su rol trascendente que repercutió por todo el continente y el mundo entero. Vive como piensas o terminarás pensando como vives. Gracias. Y hoy el mundo rompió la barrera del 1 millón de fallecidos a causa de la pandemia. La gran cantidad de muertes generó, por supuesto, un impacto a nivel global. Y es que después de 9 meses se han marcado hitos históricos e insólitos o a causa justamente del COVID-19. Bárbara Gallardo nos cuenta más. 9 meses después de su irrupción en China y tal como lo grafica en su portada el diario El País, la pandemia del COVID-19 ya supera la cifra simbólica de 1 millón de muertos en el mundo. Es un número inimaginable, pero no imposible. Si vemos que perdimos 1 millón de personas en un año y vemos la realidad sobre tener una vacuna en los próximos 9 meses. Un enemigo invisible que ha dejado cientos de muertos y situaciones insólitas que no dejan de sorprendernos. Estas fueron las imágenes que impactaron a todo el mundo. Fosas comunes que se convirtieron en una de las postales de Nueva York. Es un tema triste. Imaginar a alguien que muere y no haya nadie para reclamar el cuerpo. Así ha funcionado desde siempre. Mucha gente ha estado muriendo últimamente producto del coronavirus. Pero lo que ocurrió en Estados Unidos no es ajeno a la realidad de otros países. ¿Cómo olvidar a Ecuador, región que se convirtió en el epicentro del drama sanitario y centro de portadas internacionales? Estamos aquí en la cancha del astillero. Aquí le están haciendo un hueco para poderlo enterrar, ya que las autoridades no quieren dar ayuda, ni solución, ni nada. Escenario similar se vivió en Brasil, donde el cementerio más grande de Sao Paulo colapsó de cadáveres. Una situación que hasta el día de hoy tiene al país complicado, sobre todo por las pocas medidas que ha tomado su presidente Jair Bolsonaro, que insiste en bajarle el perfil a la pandemia. Cientos de víctimas del COVID-19 que hoy son recordadas con memoriales en distintos puntos del país.
Mi papá se contagió al inicio de toda esta pandemia y 13 días después él falleció. No aguantó. Que el nombre de él esté aquí es como si estuviese eternizado. Yo lo siento como que mi papá estuviera inmortalizado. En tanto, la preocupación de la segunda ola en Europa, específicamente España, sigue latente. Lo cierto es que el virus, mientras tanto, sigue circulando y, por lo tanto, aunque seamos capaces de detectar mucho, de detectarlo de forma precoz, de aislar, de reducir los riesgos poblacionales, tenemos que seguir manteniendo la tensión y manteniendo las medidas de precaución. Precauciones que en otros puntos de Europa, como Londres e Italia, están lejos de respetarse debido al incremento de manifestaciones contra el confinamiento. Los rebrotes son inminentes en todo el mundo y los llamados a no bajar la alerta para detener el índice de mortalidad se mantienen a 9 meses del inicio de la gran pandemia del COVID-19. Terminamos este repaso internacional en Rusia con las imágenes de una perrita que adoptó a 2 cachorros de león que fueron rechazados por su madre. Lo curioso es que a la perrita no le gustan los leones, o le gustaban más los gatos, pero justamente los adoptó después de que su madre los rechazara. El felino se entiende. Exactamente, los hechos ocurrieron exactamente en un parque dedicado a animales salvajes de Vladivostok, eso es en Rusia, en la que un pastor alemán, como vemos en imágenes, que acababa de tener su propio cachorro, cuando por iniciativa propia se acercó a las crías de león que habían sido rechazadas por su madre, que se negó a darles leche. La perrita se llama Sandra, según los cuidadores, trata a los pequeños leones como si fueran suyos. Su historia se ha hecho obviamente famosa en redes sociales, ya que la cuenta de Instagram de la Reserva Animal ha compartido todas las imágenes, los videos, que por supuesto muestran estas tiernas escenas. En los mismos posteos agregaron que a Sandra, como le contaban, no le gustan los gatos, pero que a los pequeños leones los cuida, los limpia, los alimenta de manera muy cuidadosa. ¿Cuánto para aprender del reino animal, Andrea Aguilar? Muchas gracias. Que estén bien, buenas noches. Volvemos con informaciones de nuestro país. Hasta el 30 de noviembre amplió el plazo el Ministerio de la Vivienda para postular al programa de mejora de pavimentos, iniciativa que busca restablecer más de 300 kilómetros de veredas, aceras y pasajes que podrán ser refaccionados. En La Reina, por ejemplo, algunos vecinos ya disfrutan de sus nuevas calles tras haber postulado sus proyectos. Hasta hace un par de años, para Sergio, moverse de esta manera por afuera de su casa no era nada fácil. Y no precisamente por las más de 9 décadas que carga en el cuerpo, sino por el estado en que se encontraba su calle. Habían muchos desniveles porque la cantidad, digamos, de árboles que tenemos son bastante antiguos. Entonces te habían ya levantado ciertas partes de las veredas. Por eso, junto a vecinos de la calle Catalayud en la comuna de La Reina, se organizaron y decidieron postular a un proyecto que mejorara sus veredas y aceras. María Alicia, la presidenta de la Junta de Vecinos, fue la encargada de llevar adelante esta iniciativa barrial. Nos organizamos, yo pasando casa por casa, sacando las firmas, y el Consejo Municipal nos aprobó el otorgar el porcentaje que nos correspondía a nosotros como vecinos. En este caso ustedes no tuvieron que poner nada. No pusimos ni 2 pesos, nada. Postularon al programa Pavimentos Participativos Vive tu Vereda, que encabeza el Ministerio de Vivienda. Solicitaron el arreglo de sus calles y salieron beneficiados. Debieron aprender a convivir con maquinarias por un par de meses y a soportar el polvo constante en el aire y en sus casas. Pero la espera, dicen, valió la pena. Así luce hoy su calle. Mucho mejor, es decir, tengo viajes cotidianos dando vuelta a la manzana o llegando hasta allá, hasta la plaza, te fijas tú. Entonces, sin problemas. Sí. Es precisamente hasta este lugar donde la mañana del martes llegaron las autoridades para anunciar la puesta en marcha del 30º llamado a postular al mismo programa que cambió la cara de las calles de estos vecinos. El plazo de postulación originalmente era hasta el 30 de septiembre y ahora va a ser hasta el 30 de noviembre para que los vecinos se puedan organizar y puedan postular. Una inversión de 85.000 millones de pesos es la que proyectan para este año, la que permitirá pavimentar 350 kilómetros de veredas y otros 315 de calles y pasajes, beneficiando así a más de 53.000 hogares, es decir, unas 210.000 personas en 222 comunas, que como La Reina podrán mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Aquí la mayor parte de ellos son adultos mayores. Que es un paso también en nuestro gran proyecto para las personas mayores,
que se llama Ciudades Amigables, que en varias comunas ya de Chile se están implementando y que justamente apunta a mayor participación e inclusión y calidad de vida para las personas mayores. Se postula a través del sitio web del Ministerio de Vivienda y es necesario que la inquietud nazca de los vecinos, quienes deben solventar entre un 5 y un 30% de la inversión de la obra, dependiendo del tramo socioeconómico en el que se encuentren. Existe la posibilidad de que sea tripartito entre los vecinos, la municipalidad y el Serviu, pero existe también la posibilidad de que sea absorbida la parte que le corresponde a los vecinos por el municipio, como se ha hecho acá, y el resto lo pone el Serviu. Nosotros también hemos querido ser parte de este proceso y ayudar. Por eso de los 500 millones, que es un proyecto importante, 200 lo está poniendo la municipalidad. Y todo esto porque sabemos que es algo fundamental para el crecimiento de nuestra comuna y para la calidad de nuestros vecinos. Yo creo que esto ha sido un beneficio tremendamente grande para la comunidad y ojalá que fueran muchos, que se arreglaran muchas calles. Si usted en su barrio se encuentra a diario con imágenes como estas, el llamado es a organizarse con los vecinos y postular a este beneficio, que busca no solo hermosear las aceras, sino también mejorar la calidad de vida urbana, una que hace más amable el diario caminar de Sergio y su vecindario. Desde hoy y todos los domingos hasta el 25 de octubre tendremos la sección Chile Elige, un espacio donde explicaremos cada uno de los aspectos del proceso constituyente que finalizará con un plebiscito donde el país decidirá por el apruebo o el rechazo a la realización de una Carta Magna. A continuación, Chile Elige junto a Marian Basso. Hola, buenas noches a todos en sus casas. Ya entramos en tierra derecha, menos de un mes falta para el plebiscito del próximo 25 de octubre. Un plebiscito histórico porque todos los chilenos decidirán si quieren o no una nueva constitución y también el eventual mecanismo que podría redactarla. Para hablar sobre todo este proceso constituyente aquí en Chile Elige estamos con nuestro invitado, Kenneth Bunker. Muy buenas noches, cientista político, experto electoral. Vamos a explicar de la forma más simple a todos en sus casas de qué se trata este proceso, ¿no es cierto? Vamos a tratar de explicar de la forma más simple posible lo que va a pasar el 25 de octubre y después. Y como eso es lo más simple, vamos a partir por el voto. ¿Qué va a pasar cuando usted vaya ese 25 de octubre a las urnas a votar? ¿Cuántos votos va a recibir? ¿De qué se trata cada uno de esos votos? Vamos a verlo brevemente en una cápsula de no más de 30 segundos y luego volvemos y lo comentamos. En el plebiscito del próximo 25 de octubre usted recibirá dos papeletas. La primera de ellas dirá, ¿quiere usted una nueva constitución? Habrá dos opciones, apruebo o rechazo. La segunda papeleta que recibirá tendrá la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Nuevamente figurarán dos alternativas, convención mixta constitucional o convención constitucional. Recuerda llevar tu propio lápiz de pasta azul y evite en todo momento el contacto físico. Ya, Kenneth, ahí veíamos entonces que ese 25 de octubre, cuando vayamos a las urnas, vamos a recibir dos votos. El primero de ellos va a decir, ¿quiere usted o no una nueva constitución, apruebo o rechazo? Yo creo que la gente tiene más o menos decidido su voto en esa pregunta. Sí, es una pregunta sencilla, es una pregunta de emociones, una pregunta que la gente tiene más o menos claridad lo que quiere votar o no. Recordemos que esta elección se iba a hacer en abril, se aplazó 6 meses, entonces ha tenido todo este tiempo más encima para pensar qué es lo que quiere hacer. La primera pregunta es más o menos fácil, pero la segunda pregunta requiere un poquito más de contexto. Claro, ahí la pregunta segunda, que es qué organismo debiera redactar una eventual nueva constitución, esa hay más dudas, ¿no es cierto? Porque está la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. Para aclarar esas dudas, entonces vamos a ver cuáles son las principales diferencias de cada una. ¿Por cuál empezamos? Partamos por la Constitucional, que está por acá. La Constitucional, a diferencia de la mixta, son 155 integrantes que se eligen más o menos bajo las mismas reglas que se eligen los diputados hoy día. Esas reglas son 28 distritos y en cada distrito se eligen entre 3 y 8 convencionales. ¿Y qué pasa entonces con la Convención Mixta Constitucional? Porque hay muchas dudas. Algunos dicen o piensan que se trata mixta, 50% hombres, 50% mujeres, pero no es así. No, no es así. En el caso de la mixta constitucional, mixta significa que la mitad de los integrantes vienen del Congreso y la otra mitad de los integrantes se eligen en la elección de abril. Son 86 elegidos y 86 que vienen del Congreso, y esos del Congreso vienen de la Cámara de Diputados, que los mismos políticos se tienen que poner de acuerdo cuáles son los 86. Claro,
Todo esto, en caso eventual que gane la apruebo, es que vamos a elegir una convención. Y en ese mismo caso tenemos que ver también cuál va a ser el costo de instalar cualquiera de las dos convenciones, ¿no es así? Claro, bueno, en términos de costo tenemos distintos tipos de costos. O sea, lo que uno piensa cuando habla de costo normalmente es la dieta, que es el sueldo que tienen los distintos constitucionales. En el caso de la convención constituyente pura, son 2.5 millones de pesos por cada uno de los convencionales. Eso es lo que se le paga a los 155. En el caso de la mixta van a haber sueldos que son diferenciados o dietas diferenciadas. Por los que son elegidos son 2.5 millones y los que vienen del Congreso, ellos siguen percibiendo el sueldo o la dieta que ellos tienen en el Congreso, que hoy día son más o menos 7 millones de pesos, considerando la última rebaja que se hizo hace solamente un par de meses. Claro, y ahora también depende, todos los gastos pueden ir aumentando o no. Por ejemplo, si es que la sede está, por ejemplo, en el Congreso, ex Congreso Nacional de Santiago, o se ubica en otro lugar. Claro. Bueno, o sea, solamente una parte del costo tiene que ver con cuánto se le paga a cada uno de estos convencionales por sesionar. Pero otro costo tiene que ver con, en general, cuál es el costo de mantener una convención de 186 o una convención de 155. Y ahí hay distintos costos. Eso es lo que estamos viendo hoy día, que podría ir desde 10.000 millones de pesos hasta 14.000 millones de pesos. Pero eso todavía no está definido. Y eso depende también si es que los constituyentes, en el caso de ganar el apruebo y redactar la Constitución, redactan la Constitución durante 9 meses o lo prorrogan durante 3 meses Son más. 3 meses, o sea, el máximo que podría ser son 12 meses. Entonces claro, eso también va a depender del costo final de la convención. Y otro tema, ¿estas convenciones serían paritarias? Bueno, tú lo mencionaste antes. A veces la gente se confunde con la palabra mixta, pero la verdad es que paridad, que significa 50% hombres, 50% mujeres, solamente existe en el caso de la convención constitucional, es decir, la que se eligen 155 miembros. En ese caso no va a haber ni las mujeres ni los hombres van a tener más de 55% de los convencionales. En el caso de la convención mixta, ahí depende, solamente se aplica el criterio de paridad a los que vienen elegidos, porque la otra mitad de los que vienen del Congreso no necesariamente vienen con ninguna regla sobre paridad. Perfecto, Kenneth. Entonces ahí las diferencias de cada una de las convenciones, en caso de ganar del apruebo, vamos a tener que elegir, ¿no es cierto?, una de estas dos convenciones que redactarían la nueva Carta Fundamental. Ellos están llamados entonces a redactar la Constitución y claramente hay otros pasos que todavía no están definidos. Muchas gracias, Kenneth Bunker, cientista político, experto electoral, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y hablábamos también del voto, pero también vamos a hablar de algo más básico, que es la Constitución, que podría redactarse en una eventual nueva Constitución. Pero ¿cuáles son las demandas de la gente, la que hemos visto en la calle? Lo vamos a revisar en la siguiente cápsula y volvemos y lo comentamos. Tras el estallido social y el posterior anuncio de un plebiscito, diversos estudios consultaron por las principales demandas de la ciudadanía. En todas, mejorar las pensiones, la salud y la educación. Lideraron los sondeos. Y mientras algunos aseguran que son derechos que deben garantizarse sí o sí en una nueva Carta Fundamental, otros plantean que solo con reformas basta, que debe o puede contener una Constitución. Otra de las preguntas que ha generado un intenso debate. Ahí veíamos entonces las demandas de la gente en la calle y acá la tenemos. Esta es la actual Constitución, la que nos rige actualmente. Si ese 25 de octubre se impone la opción rechazo en las urnas, entonces se mantiene esta Constitución. Si se impone la opción apruebo, entonces se podría redactar una nueva Carta Fundamental. Y para hablar sobre los contenidos que podría incluir una nueva Carta Fundamental, estamos con otro de nuestros invitados, abogado y miembro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Marian? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Entremos en lo más básico. ¿Qué es una Constitución? Bueno, una Constitución es la ley fundamental, la de mayor relevancia y la de mayor jerarquía, en la cual escrituramos el modelo de sociedad en el cual decidimos vivir, el régimen político en el cual vamos a vivir, las principales potestades que le vamos a reconocer a las autoridades y la configuración y las limitaciones al poder público. Y claro, el catálogo de derechos que todos nos vamos a reconocer como miembros de esa comunidad en ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos.
Rodrigo, muchos han hablado de esto, de lo que tengo acá, la hoja en blanco. Algunos dicen que si se redacta una nueva constitución podría empezar desde lo que tengo acá. ¿Es así? ¿Se puede empezar una nueva constitución desde una hoja en blanco? La verdad es que sí. La hoja en blanco significa que se parte desde cero y va combinada con el quórum de 2/3 para tomar el lápiz y escribir en la hoja. Esto significa que no hay telón de fondo. Hoy día, si reformáramos la Constitución con el texto actualmente vigente sin hoja en blanco, eso significa que el resultado es el telón de fondo del texto vigente con las modificaciones que le hagamos. La hoja en blanco significa que partimos desde cero y que queda escrito solamente aquello en lo cual nos pongamos de acuerdo dentro del proceso constituyente con el quórum de 2/3. Eso sí, la hoja tiene tamaño y tiene márgenes. Eso te iba a preguntar, Rodrigo, justamente. Estamos enmarcados también en tratados internacionales, me imagino. Claro, la ley 21.200, que es la que establece el procedimiento y el camino del proceso constituyente, estableció, entre otros temas, que la forma de gobierno republicana y democrática y los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes son el marco que el proceso constituyente debe respetar a la hora de tomar el lápiz y llegar a un acuerdo de 2/3 en la convención para poder escribir en la hoja en blanco. A eso me refiero con el tamaño de la hoja y con los márgenes. Claro. Ahora entremos a el detalle. ¿Qué podríamos redactar? ¿Cuáles son los elementos que podrían estar en una nueva constitución? Por ejemplo, se habla mucho que Chile es un estado muy centralizado, que todas las decisiones pasan, ¿no es cierto?, por la capital. ¿Se podría, por ejemplo, escribir en la constitución que seamos un estado descentralizado? Sí, la forma de estado, como se le llama en derecho, es decir, determinar hasta dónde llega la descentralización, qué es lo que se va a descentralizar y cómo se estructura el poder local a nivel de participación ciudadana y a nivel de capacidad decisoria de las autoridades locales, es algo que se escribe en la Constitución. Hoy día la forma de Estado está en el artículo 3 de la Constitución vigente y si algo nos ha mostrado la pandemia es que parece haber en la ciudadanía un ánimo o un espíritu de empoderamiento de los órganos locales. En ese sentido, determinar si Chile va a seguir siendo un Estado unitario, si Chile va a ser un Estado descentralizado en lo político y qué poderes se le van a reconocer a las autoridades locales y qué capacidad decisoria, es uno de los temas importantes que le llega a todos y cada uno de los ciudadanos, aun cuando sientan desafección por la política, porque ahí se determina qué es lo que le va a poder exigir como deberes o como funciones el ciudadano a sus autoridades locales. Ahora, Rodrigo, hablemos del catálogo de los derechos. Veíamos en la cápsula que las principales demandas, pensiones, salud, educación. ¿Se podrían garantizar estos derechos en una eventual nueva constitución? Claro, el marco de los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales implica derechos de primera generación, que son libertades y derechos de participación política, y también derechos económicos, sociales y culturales, que son los llamados de segunda generación. En ese sentido, hay un estándar mínimo que cumplir y a partir de ahí el Estado chileno en su constitución decidirá de qué manera los va a configurar. Los derechos económicos, sociales y culturales, como lo es la educación, como lo es la salud, como lo es la vivienda o la seguridad social, sientan sus bases en la Constitución, dotándolos de un marco, dotándolos de un contenido mínimo y claro, después vendrán las leyes respectivas, la asignación de recursos públicos vía leyes permanentes o ley de presupuesto, la creación de los servicios públicos necesarios para que eso que se escriba en la Constitución tenga las herramientas para poder hacerlo cumplir. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Son muchos los temas que todavía tenemos que conversar, pero claramente por tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Lo vamos a seguir viendo en los próximos episodios de Chile Elige, donde vamos a ir explicando más de este proceso constituyente. Muy buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias a ti, Marian, y a TVN. Bueno,
Acá entonces hemos visto parte de cómo se va formando este camino por el proceso constituyente. Explicamos desde lo más básico qué votos va a recibir usted ese día y cuáles son las opciones que tiene, hasta elementos como cuáles podrían ser los elementos a incluir en una nueva constitución si es que ese día se impone el apruebo. Todos los detalles de este proceso constituyente en 24horas.cl y nos volveremos a encontrar en otro episodio de Chile Elige. Muy buenas noches. Chile Elige todos los domingos en 24 horas central. Mañana comenzarán a regir los permisos para viajes interregionales y la industria hotelera se prepara para un aumento en la demanda. Desde Cernatur llamaron a privilegiar el turismo local, pero de manera responsable, manteniendo siempre las medidas de autocuidado. Aforo, distancia máxima permitida, tecnología para abrir la puerta desde su celular, artículos individuales para comer, dormir y no más, desayuno buffet. En su alojamiento busque este sello, significa que cuenta con todas las medidas sanitarias para atender pasajeros. Son parte de los preparativos en el sector hotelero antes que la llegada de visitantes aumente, porque sí, todo apunta a que el turismo podría reactivarse. Venimos de un periodo muy largo, completamente sin actividad, que es la forma que va a tener la industria hotelera de empezar a reactivarse, particularmente en las regiones. Fantástico, sí, porque tengo mi hija en Viña y mi hijo en Rancagua. ¿A dónde irías y por qué? Iría al sur, a Puerto Varas, porque es una de mis ciudades que más me gustan y tengo amigos allá. Tras 7 meses de encierro y con más libertad para desplazarse entre regiones, los chilenos están pensando en viajar y en el Día Mundial del Turismo la invitación es a partir puertas adentro. Chilenos recorriendo Chile. Y para eso nosotros hemos ideado un plan, el Plan Viajar, que lo que hace es potenciar fuertemente cada uno de los destinos y cada una de las experiencias de cada una de las regiones. Incluso desde el Cyber Day las compras ya se estaban inclinando hacia destinos dentro del país y hoy son cada vez más las opciones, no solo para este año, también para el 2021. La gente está consultando mucho por destinos, sobre todo en el sur y San Pedro. Podemos encontrar ofertas súper interesantes para viajar en octubre y noviembre. Por ejemplo, San Pedro, un vuelo con 3 noches de hotel, lo podemos encontrar en 90.000 pesos por persona. Así que hay ofertas muy interesantes. Pues nosotros igual queremos viajar y yo creo que lo importante es tener como el autocuidado. Desde mañana las comunas que estén en fases 3, 4 o 5 podrán acceder a un permiso especial para viajes interregionales. Toda la oferta local estará disponible en Cernatur. Nosotros hemos trabajado también con la industria para tener una plataforma donde van a estar distintas empresas, ya hay más de 300 empresas inscritas, donde van a tener ofertas, donde también van a publicar en el fondo todas las condiciones de flexibilidad y esto lo hemos hecho en conjunto con Fedetur y va a estar disponible también a partir de esta semana. Las aerolíneas, además, esperan aumentar su tránsito aéreo y aseguran mantendrán las condiciones de flexibilidad para reprogramación de vuelos. Actualmente la TAM está volando 12 destinos a través de Chile con frecuencias reducidas y esperamos que la flexibilidad de restricciones de viaje apoye la reactivación gradual. En octubre completaremos con todos nuestros destinos, con la incorporación de los destinos de Copiapó y Osorno. En términos de flexibilidad, continuamos con flexibilidad para cambio de fecha hasta el 31 de diciembre del 2021. Y no olvide, si va a viajar, el permiso y el pasaporte sanitario son obligatorios. Mayor libertad para moverse dentro del país, que se espera ayude a reactivar la economía. Eso sí, el llamado es a no relajarse y a mantener el autocuidado en todo momento. Los 3 puntos son todos suyos. En 10 minutos cambió todo Alexis Sánchez. Así tituló la prensa italiana. Los 3 puntos son tuyos, ¿no? Endosándole la responsabilidad de la victoria del Inter a Alexis Sánchez. En el debut de Arturo Vidal, los chilenos que recordemos ayer ingresaron cuando el Inter estaba perdiendo, lograron la victoria en el último minuto por 4-3.
desde el 10 de junio del año 2007 que no jugaban juntos en un partido de clubes, no de selección de clubes, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. En aquella oportunidad fue un empate 2-2 frente a Huachipato en Talcahuano. El día después de la gran victoria, Alexis y Arturo Vidal en la siguiente nota. Yo creo que Alexis puede ser determinante, ¿eh? Se invente, joven maravilla. Al medio, Lukaku. Lukaku. En 10 minutos cambió todo Alexis Sánchez. Fue el tiempo exacto para llenar de maravillas un partido que terminaba en derrota. Alexis fue el jugador clave en el triunfo del Inter tras 2 habilitaciones que provocaron la locura neroazurra. Dame siempre a Alexis ahí, te lo pido por favor. ¡Mamma mía, qué victoria! ¡Mamma mía, qué adrenalina! Alexis, pero qué distinguido Alexis. Sánchez que la tiene. 15 minutos exactos para cambiar el partido, ser la gran figura y de paso instalar la pregunta: ¿por qué Conte sigue dejándolo en el banco de suplentes? Que no hay un jugador de las características de Alexis en el plantel del Inter, aún habiendo tantos y muy buenos. Sé que los cambios modificaron el partido, hubo ingresos positivos, los jugadores saben que la temporada será larga. ¡Qué momento, señores! Se produce el debut de Arturo Vidal con la camiseta del Inter en la Serie A. Una noche de sábado que tuvo sabor chileno. El mismo partido que confirmó el estatus de Alexis significó el estreno de Arturo Vidal. Combativo, el Rey se hace notar en sus primeros minutos como jugador lombardo. Tocando para el Rey Arturo Vidal, prolonga para Sensi. Ambos, el volante y el delantero, fueron destacados por los medios italianos, mientras del King señalaron: intentó dar claridad en 3/4 de cancha. Participó con más espíritu que sustancia. Fue Alexis el dueño de los mayores elogios. Los 3 puntos son todos tuyos. 2 jugadas de puro talento. El comodín ganador de Conte. Más allá de los resultados, hay un camino que tomar y ver a los jugadores crecer mentalmente es lo más importante. El día después del triunfo agónico, el Inter subió imágenes inéditas, el estadio vacío, la elegancia de los jugadores y el calentamiento de Arturo Vidal. También está la práctica post partido, donde aparecen el Rey y Maravilla, la super dupla chilena que dice presente en el Inter y la Liga Italiana. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos al fútbol internacional de inmediato con las imágenes. Esto correspondió a la jornada de hoy, dominical, del fútbol español, con la presencia de Luis Suárez. No en el Barcelona, recordemos, ahora en el Atlético de Madrid. Y hubo novedades. Mira, ahí está la imagen, porque se jugaban 2 minutos de tiempo agregado y aprovecha este rebote luego de esa muy buena jugada, esa pared, tiro en el palo y el gol de Luis Suárez para el 6-1. No le pone a nadie. Y seguimos en el fútbol español con el Barcelona, con Lionel Messi encabezando este plantel temporada 2020-2021. 4-0 le gana al Villarreal, todo en el primer tiempo con Ansu Fati, el joven jugador, a los 15 del primer tiempo. A los 19 repite Ansu Fati para la segunda cifra del equipo de Ronald Koeman en el Camp Nou. Acá hay penal, sanciona a Guillermo Cuadra Fernández y va a ser Lionel Messi, el argentino, quien a los 35 de esa primera etapa anote el 3-0. Y cuando ya finalizaba el primer tiempo, Pau Torres, autogol para el 4-0 y esta victoria del Barcelona frente al Villarreal. Y siguiendo en el fútbol internacional, nos vamos ahora a Inglaterra con triunfo del Leeds del equipo de Marcelo Bielsa en los últimos minutos de partido, en una jornada donde el Manchester City, el equipo de Guardiola, perdió en casa, fue goleado. Nunca antes Guardiola había recibido como entrenador un equipo 5 goles, ganó el Leicester. Mira a continuación. ¡Gol de Leeds! El grito de gol de Marcelo Bielsa. Segunda victoria consecutiva en la Premier League. Un gol con el sello del loco. Minuto 87. Recuperación en campo contrario. De frente, Berger. Cae el noruego. 3 pases. Y el gol de Bamford. ¡Moreno!
que él notó que a finales del partido estaba muy animado. Bueno, cuando el partido se consume, se termina, los entrenadores en general estamos muy ansiosos para controlar esos minutos finales. Leeds United, equipo bielcista, con virtudes y defectos. Posesión del 63%, 17 remates, 9 de ellos al arco, solo un gol. Hubo premio para el loco. Logramos atacar mejor, tuvimos cerca de 6, 7, 8 opciones. En ese sentido, mejoró el funcionamiento ofensivo. El rosarino sorprende y lo hizo otra vez. Ingresó al español Rodrigo Moreno en el entretiempo para sacarlo sobre el final. ¿Qué, se va Moreno? Bueno, había entrado hace un rato y ahora lo sacó. Faltaban pocos minutos, tenía que sustituir a él o a Bamford. No fue una decisión acertada, debería haber conservado a Rodrigo en el campo. La presentación en Anfield fue un aviso. Leeds United va por ser la revelación de la Premier. 6 puntos de 9 posibles. Que si le está gustando la Premier League hasta ahora. Cuando juegan los demás equipos, sí. When other teams play, yes. Thank you very much. Thank you. Ya, mira cómo está Bielsa, mira. Tiro libre. Una victoria que rompió con la tranquilidad de Bielsa. Ídolo en la ciudad, sigue escribiendo su historia en Inglaterra. Ha ganado el Leeds, le ha ganado en su visita. Y mira este golazo en Holanda con el argentino Marcos Senesi, con un gol de chilena en la victoria de su equipo, el Feyenoord, por 4-2. Fue el 2-1. Un golazo, mira, con los fanáticos, los hinchas, incluso de pie, aplaudiendo esa obra de arte, ¿no? Ahí del defensor argentino, 23 años, exjugador de San Lorenzo, que vive su segunda temporada en el cuadro del Feyenoord. Es una situación inexcusable. Hubo una persona que salió COVID positivo. Los jugadores están muy molestos todos. La verdad que la gente está indignada. Un incendio lejos de apagarse. La vergüenza ocurrida ayer en el fútbol chileno con la suspensión del partido entre Colo-Colo y Deportes Antofagasta, que tenía que jugarse a las 11 de la mañana en el Estadio Monumental, con la NFP endosando la responsabilidad de decisión de suspender el partido al Ministerio de Salud, a la autoridad sanitaria, luego ellos señalando de que no, que la NFP, que el Ministerio de Salud nada tenía que ver en la materia. Una NFP hasta el momento silente, dicen que mañana recién van a hablar. Una vergüenza con Colo-Colo, que siempre quiso no jugar este partido, ganó una decisión que fue de la ANFP. Más coletazos en la siguiente nota. El día después del escándalo que remeció al fútbol chileno. Nosotros la planificación de este partido la teníamos hace 3 semanas. Un caso de COVID-19 suspendió el partido entre Colo-Colo y Antofagasta. Continúan las novedades. Seremi ha levantado la cuarentena a los miembros de la delegación que tienen un resultado de PCR negativo. Eso aplica para los jugadores que dieron negativo en los exámenes realizados el pasado viernes. Este domingo hubo una nueva tanda de PCR. También tienen que presentar resultado de PCR negativo. Radio Cooperativa publicó el mail que enviaron a Colo-Colo desde la gerencia de competiciones de la ANFP. El Ministerio de Salud, a través de la subsecretaria de la cartera, la doctora Paula Daza, se comunicó con el presidente de la ANFP para determinar la suspensión del partido. En la ANFP planifican referirse este lunes a lo sucedido y aclarar por qué se atribuyó a las autoridades de salud la suspensión del encuentro. Moza tambalea en el directorio colocolino. ¿Usted ha mantenido cierta cercanía con Aníbal Moza? ¿Eso va a seguir siendo así? Siempre todos los procesos tienen que estar en evaluación. Tenemos que revisar siempre. El cacique alista todo para viajar este lunes al mediodía hacia Uruguay. La Copa Libertadores los llama para dejar en el pasado el escándalo de Macul. Hartas explicaciones tendrá que dar mañana en esa conferencia de prensa la ANFP para entregar los argumentos finalmente por qué decidieron suspender este partido. Y va en contra del protocolo que ellos mismos
escribieron, ¿no?, junto a la autoridad sanitaria, pero eso no valió con Colo-Colo, que hoy día le liberaron la cuarentena y viaja mañana y juega a Libertadores, es decir, lo que siempre quiso hacer, y desgraciadamente Antofagasta se tuvo que devolver esperando qué va a pasar con ese partido. Vamos a la pausa, ya regresamos con más información. Gran resultado para el deporte de nuestro país, ya te lo cuento, a la pausa, mira. Te lo adelantaba con muy buenas noticias para el deporte chileno. Notable fin de semana de las canoístas chilenas María José Maillard y Karen Rocco en la Copa del Mundo de Hungría. Ahí primero fue Maillard quien ayer sábado consiguió un histórico bronce en la prueba C1-200 y hoy María José ya con Karen Rocco ganaron otro bronce en la C2500 prueba, ahí participando ambas en duplas. Luego vino el broche de oro con presea dorada para María José Maillard y las chilenas que logran ilusionarse con los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Con esta imagen y gran noticia para el deporte chileno nos despedimos. Ya continúa Andrés Vial con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Primera vez desde el puerto de Talcahuano se exportarán más de 4.000 vaquillas hacia China. 100 camiones se utilizaron para transportar los animales desde el Maule y otros 100 para llevar su alimento fueron necesarios para esta operación. Es una exportación inédita en la región del Biobío y que tiene como punto de partida el puerto de Talcahuano. Se necesitaron más de 100 camiones para traer desde Linares a quienes serán protagonistas de este viaje. Para nosotros es un tremendo desafío hacer este primer embarque, el primero de la octava región. Nosotros hemos ido avanzando estos últimos años en ir creciendo en cargas y esto obviamente viene a refrendar que estamos haciendo un buen trabajo. Una a una comenzaron a subir estas vaquillas al buque, que en total son casi 4.300. Antes de zarpar estuvieron un mes en cuarentena en 3 predios del Maule. Esto para cuidar la salud de los animales previo a su viaje. Que tiene que ver con varias enfermedades del ganado como tuberculosis, brucelosis, leucosis y otros exámenes más que tenemos que nosotros hacer acá, ¿cierto? Se sangran los animales, se hacen pruebas clínicas y después de eso entonces podemos ver cuáles son los que están en condiciones óptimas para ser exportados. Como si fuera poco, otros 100 camiones son los que cargaron el alimento y las camas, donde estos animales pasarán su estadía en el buque singapurense Galloway Express, adaptado especialmente para alojar a estas vaquillas. Es la primera exportación de este tipo en la región del Biobío. El sistema portuario de Talcahuano, como también el sistema portuario de la región del Biobío, está capacitado para ser una plataforma logística importante en su conjunto y con esto beneficiar la economía de la región y del país. La pregunta para muchos es el destino de estas vaquillas en el gigante asiático. La respuesta es simple: la reproducción de la especie y producir la leche. Esperan que luego de esta se hagan otras exportaciones de este tipo en la zona. Estamos trabajando para que sea el primer embarque de muchos otros que vengan para dar oportunidad a los agricultores. A partir de hoy emprenderán una larga travesía. 30 días aproximadamente va a durar este viaje. Toda una operación para que lleguen en las mejores condiciones desde Talcahuano hasta el puerto de Qinhuangdou en China. 24horas.cl. Este domingo el gobierno presentó el plan de subsidio al empleo con el que busca crear 1 millón de trabajos en los próximos meses a través de incentivos a la contratación de trabajadores. ¿Cuáles son los beneficios, los requisitos, plazos para postular? Toda la información en nuestro portal de noticias 24horas.cl. De esta forma vamos cerrando esta edición de 24 Horas Central. Ya viene el informe del tiempo, después Estado Nacional junto a Matías del Río. La invitación queda hecha. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Muy buenas noches.